Cordial saludo, doy inicio a la presentación de la actividad de construcción aplicada 3 de la asignatura Lógica y Pensamiento Matemático relacionada con los temas de funciones lineales, teorema de Pitágoras y razones trigonométricas. Mi nombre es Juan Felipe Mora Bonilla, estudiante del programa de Dirección y Producción de Medios Audiovisuales de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN en modalidad virtual. Iniciamos con el tema de funciones lineales. Una función es la relación que existe entre dos variables relacionadas a través de una expresión matemática. Tenemos estos ejemplos. Función el doble de un número. La función de 4 sería 8 y la función de 6 sería 12. Función un número incrementado en 4. Entonces, función de 5 sería 9, porque 5 más 4 9. Y función de menos 2 sería 2, porque menos 2 más 4, 2. Acciones mediante operaciones matemáticas. La función f de x igual a 3x. Se multiplica el 3 por el número introducido en x. En la función f de x igual a 8x menos 2, se multiplica el 8 por el número introducido en x y se resta 2. Y la función f de x igual a x más 4, se suma 4 al número introducido en x. Entonces, una función es una relación entre dos variables, de manera que a cada valor de la primera le corresponde un único valor en la segunda. A estas variables se les denomina independiente y dependiente. La independiente corresponde a la primera variable y se le suele asignar la letra x. Y a la dependiente es la que se deduce de la variable independiente y se le suele designar con la letra y o como f de x. Quiere decir que para conocer el valor de la variable dependiente se necesita primero conocer el valor de la independiente. Elementos de una función. El dominio es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable independiente y se llama dominio de la función y se escribe como dom f de x. Recorrido es el conjunto formado por los valores que puede tomar la variable dependiente. Se llama recorrido o imagen de la función y se escribe recorrido de la función o imagen de la función. Un ejemplo en la vida cotidiana. Una agencia de marketing digital cobra 1.500.000 pesos por el diseño de una página web. Pagan a sus asesores comerciales un sueldo básico de 800.000 pesos más comisiones variables del 20% por cada página web vendida. Tenemos que la variable dependiente es el sueldo total del asesor comercial y la variable independiente es la cantidad de páginas web vendidas. Entonces, para escribir la función, lo primero que voy a hacer es hallar el 20% de lo que cuesta una página web. El 20% de 1.500.000 es 300.000. Entonces la función sería 300.000x más 800.000. Puntos en el plano cartesiano. Un punto del plano cartesiano, XY, se dice que tiene coordenadas en el eje X o eje de las abscisas y en el eje Y o eje de las ordenadas. Al par ordenado XY se le denomina coordenadas del punto en el plano cartesiano. Acá tenemos un punto, una coordenada en el eje X y una coordenada en el eje Y. Un punto se ubica en el plano cartesiano en base a sus coordenadas. En este caso, aquí está el punto. Tenemos este ejemplo. El punto de la imagen es el punto 2, 3, porque su coordenada en el eje X es 2 y su coordenada en el eje Y es 3. Entonces el punto es 2,3. Otro ejemplo. El punto de la imagen es el punto A menos 3, menos 4, porque la coordenada en el eje X es menos 3 y la coordenada en el eje Y es menos 4. Una función afín es aquella de forma f de x es igual a mx más n, en donde m y n pertenecen a los números reales. La relación entre la variable independiente y dependiente de la función afín cambia por la condición inicial de la función. Aquí tenemos un ejemplo. Juan es un taxista que cobra 280 pesos por bajada de bandera y 60 por cada tramo de 200 metros recorridos. Si llamamos x al número de los tramos recorridos, la función que permite determinar el costo de un viaje en el taxi de Juan es función f de x es igual a 60x más 280. Tenemos que f de x
es la cantidad de dinero a pagar por viaje, es decir, la variable dependiente, y X es la cantidad de tramos recorridos. Aquí podemos observar que dependiendo del número de tramos recorridos por el taxi, así va aumentando el valor de la función, lo cual se ve reflejado en la gráfica. Una función lineal por su parte se representa de forma f de x es igual a mx. La relación entre la variable independiente y dependiente es de proporcionalidad directa. Ejemplo: Francisco acompañó a su padre a comprar y ha visto que 1 kilogramo de tomates vale 500 pesos. Al preguntar cómo se calcula el precio para diferentes kilos de tomate, su padre le explica que debe relacionar el número de kilos de tomates con el precio final. La función para este ejercicio es f de x es igual a 500x, donde f de x es el precio final, es decir, la variable dependiente, y x es el número de kilogramos, es decir, la variable independiente. Igualmente tenemos la tabla de valores y la gráfica de la función. Vemos que dependiendo del número de kilos que se compren, asimismo va aumentando el precio final. Entonces se ve también reflejado en la gráfica. Evaluación de las funciones. Evaluar una función consiste en determinar el valor de la variable dependiente dado el valor de la variable independiente. Si la función se escribe como f de x, la función evaluada para un valor numérico como 5 se escribe f de 5. Para realizar la evaluación se sustituye el valor numérico en donde aparece la variable de x y se realizan las operaciones aritméticas necesarias. Ejemplo: si f de x es igual a menos 3x menos 1, ¿cuál es el valor de f menos 4? Entonces f menos 4 es igual a menos 3 por menos 4, que reemplaza a x, menos 1. Menos 3 por menos 4 da 12 positivo, menos 1 da 11. Este es el valor de la función. Si x es igual a 1/3, evalúe la función f de x igual a menos 7/5 x menos 1/2. Entonces f de 1/3 es igual a menos 7/5 por 1/3, que reemplaza a x, menos 1/2. Recordemos que multiplicamos en línea recta, menos 7 por 1, menos 7, 5 por 3, 15. Quedaría menos 7 sobre 15 menos 1/2. Hacemos la operación al mínimo común. 3 dividido en 15, 2 por menos 7, menos 14. Menos 3 dividido en 2, 15 por 1, 15. Menos 14 menos 15 es igual a menos 29 sobre 30. Este es el valor de la función. Tabulación de los valores de una función. Se debe elegir un conjunto de valores de la variable independiente y evaluar la función de cada uno de esos valores. La tabla ayuda a organizar los datos para después graficar obteniendo el par ordenado. Tenemos acá este ejemplo que vamos a desarrollar. La función es f de x igual a 3x más 4. Tenemos acá los valores de x. Empezamos. F de menos 3 es igual a 3 por menos 3 menos 9 más 4 menos 5. El par ordenado sería menos 3, menos 5. Tenemos f de menos 2 es igual a 3 por menos 2 menos 6 más 4 menos 2. El par ordenado menos 2, menos 2. F de menos 1 es igual a 3 por menos 1 menos 3 más 4, 1. El par ordenado menos 1, 1. F de 0 es igual a 3 por 0 más 4, da 4. El par ordenado sería 0,4. Tenemos f de 1 es igual a 3 por 1, 3 más 4, 7. El par ordenado sería 1,7. Y f de 2 es igual a 3 por 2, 6 más 4, 10. El par ordenado sería 2,10. Y aquí tenemos en resumen la tabla de valores. Ahora con esta misma tabla de valores vamos a realizar la gráfica de la recta. Tenemos que en el eje de la x tenemos la coordenada menos 3 y en la y coordenada menos 5. Tenemos acá nuestro punto menos 3, menos 5. La coordenada en el x menos 2 y coordenada y menos 2 nos da nuestro punto menos 2, menos 2.
coordenada x menos 1, coordenada y1 nos da el punto menos 1,1, coordenada x0 y y4 nos da el punto 0,4, coordenada x1, y7 nos da el punto 1,7 y coordenada x2 y y10 nos da el punto 2,10. Y así podemos trazar la recta. Coeficiente de posición y pendiente de una recta. Una función que representa una recta tiene una pendiente, que es la inclinación que la recta tiene respecto del eje de las abscisas, o sea, del eje horizontal x. Y el coeficiente de posición es el valor en el cual la recta corta con el eje de las ordenadas, es decir, el eje y. Tenemos que en el caso particular de las funciones lineales, el coeficiente de posición siempre es 0. Entonces tenemos este ejemplo donde, dada la función afín f de x igual a 2x más 8, se grafica la función. Tenemos la tabla de valores resumido, donde si x vale 0, f de x vale 8, y si y o f de x vale 0, x va a valer menos 4. Ubicamos estos puntos en el plano, entonces en el eje x 0 y en el eje y 8. En la siguiente en el eje x menos 4 y en el eje y 0. Entonces aquí cruza la recta y el coeficiente de posición es 8, pues es allí donde la recta corta con el eje y. Para hallar el valor de la pendiente hacemos la división entre la distancia o diferencia entre las coordenadas y sobre las coordenadas x. Entonces acá tenemos 8 menos 0 es igual a 8 y 0 menos 4 es igual a 4. Por lo tanto, la pendiente de esta recta es 2. Teorema de Pitágoras. Primero debemos saber qué es un triángulo rectángulo. Es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, de 90 grados. El triángulo rectángulo tiene un lado más largo llamado hipotenusa y otros dos lados llamados catetos, cateto A, cateto B. El gran matemático griego Pitágoras demostró que el área de un cuadrado situado en la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de las áreas de los cuadrados situados sobre los lados que contienen el ángulo recto, es decir, de los catetos. Entonces, el teorema de Pitágoras es el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Tenemos este ejemplo. Supongamos que con una cuerda de 10 metros se une la punta superior de una vivienda a una estaca que se encuentra a 6 metros de la estructura. ¿Cuál será la altura de la edificación? Sabemos que el teorema de Pitágoras nos dice cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Para hallar la altura, en este caso el lado B, vamos a despejar B. Entonces B es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del lado A. Entonces sería B es igual a la raíz cuadrada de 10 al cuadrado menos 6 al cuadrado, es decir, raíz cuadrada de 100 menos 36. Por lo tanto, B es igual a la raíz cuadrada de 64, la cual es 8. Tenemos que la altura de esta vivienda es de 8 metros. Ahora finalizamos con el tema de razones trigonométricas. Las razones trigonométricas de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo se define como el cociente que se obtiene de dividir las medidas de las longitudes de dos de los lados del triángulo rectángulo, hipotenusa y catetos, con respecto al ángulo agudo. Por tanto, se definen las razones trigonométricas de la siguiente manera, siendo este símbolo uno de los ángulos agudos del triángulo rectángulo. Para esto debemos saber cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. El cateto opuesto es aquel que se encuentra enfrente del ángulo agudo del cual estamos trabajando. El cateto adyacente es aquel que forma el ángulo agudo con la hipotenusa.
Entonces tenemos que el seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, la tangente es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto, secante, hipotenusa sobre cateto adyacente y cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Tenemos este ejemplo con medidas. Vamos a hallar las razones trigonométricas para el ángulo alfa y para el ángulo beta. Para el ángulo alfa, tenemos que el cateto opuesto mide 8 y el cateto adyacente mide 6. Entonces, seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, 8 sobre 10, coseno cateto adyacente que vale 6 sobre hipotenusa que vale 10. Y la tangente es igual a el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Se realiza pues de esta misma forma con las demás razones. Para hallar las razones trigonométricas del ángulo beta, tenemos en cuenta que aquí el cateto opuesto sería 6 y el cateto adyacente sería 8. Realizamos lo mismo. El seno de beta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno es cateto opuesto sobre el coseno es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Realizando pues de igual manera las demás razones trigonométricas. En el siguiente triángulo se conocen los valores de los catetos y la hipotenusa. Lo que se desconoce son los valores de alfa y beta, los cuales se pueden hallar haciendo uso de las razones trigonométricas y también del postulado de que la suma de los ángulos de un triángulo es igual a 180 grados. Para este procedimiento se necesita el uso de la calculadora científica. Entonces primero vamos a hallar el seno de alfa. Entonces sabemos que el cateto opuesto viene siendo 8 y pues la hipotenusa 10. Seno de alfa es igual a 8 sobre 10. En la calculadora científica vamos a utilizar la función inversa de seno, entonces seno menos 1 de 8 sobre 10, lo cual nos daría un ángulo de 53 grados. Podemos hacer lo mismo con beta teniendo en cuenta que acá el cateto opuesto es 6, entonces seno menos 1 de 6 sobre 10 da 36 grados. También podemos determinar esos valores teniendo en cuenta que la suma de los tres ángulos da 180 grados. Entonces, suponiendo que ya tenemos el valor de alfa, vamos a hallar el valor del ángulo beta. 90 grados más 53 grados más beta es igual a 180 grados. Vamos a desarrollar acá esta operación. 90 grados más 53 grados nos da 143 grados. Más beta es igual a 180 grados. Despejamos beta. Beta es igual a 180 grados menos 143 grados, lo que nos da que beta es un ángulo del 36 grados. Comprobamos de esta manera. Y de esta forma damos por terminado el tema de razones trigonométricas. Aquí está la lista de referencias del material que utilicé para el estudio y realización de esta actividad. Muchas gracias por su atención.